Hola Felipe, Hola Alexis, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien, trabajando harto, pero contento. Somos más. Y además, Así y es. además con harto calor. ¿Cómo está en Santiago la cosa? Mucho calor, bueno, sí, mucho calor esta semana, con esta lluvia rarísima el fin de semana, que además hubo frío, entonces Santiago, verano, frío, era muy extraño. Eh, yo con polerón y eso, en fin, pero bueno, entendemos que es todo parte del cambio climático, por culpa de todos nosotros que no cuidamos el planeta, en fin, y ahora se está manifestando todo, ¿ah? Los Todo. bichos, los animales que salen y recuperan su espacio, y hasta ahora, nada, todas las placas y todas las cuestiones ahí por ahí, que en definitiva nos cambian todo. Pero bueno, Las- está bien, una se nos, reflexión se nos vienen siempre es la- buena. se nos vienen las 7 plagas. Claro, algo así. Eh, Felipe, bueno, primero agradecerte. Te había contado, estoy haciendo algunas entrevistas como para un canal de YouTube donde conversamos distintas cosas. Hace un tiempo atrás nosotros participamos en un conversatorio también que tenía que ver con la relación entre el derecho y la psicología. Y hoy día me gustaría que conversáramos un rato acerca de específicamente en tu rol, bueno, a ver, presentarte. Tú, Felipe Pulgar, tú eres juez titular del Tribunal de Familia de Viña. Hoy día estás haciendo un interinato en la Corte de Relatoría, en la En la Corte Suprema, Suprema de en la Relator, Corte sí, Suprema, así sí. es. Em, Magíster en Derecho, en Infancia, en Género, un máster. Sí, bueno, formación tengo un magíster en Derecho en la Universidad del Paraíso, un máster internacional en Infancia y Género en la Universidad de Jaén y un máster en Gestión Educacional en la Universidad Europea de Madrid. Y diplomados en Violencia, Abuso y Medidas de Protección. O sea, todo lo que tiene que ver y ahí súper metido en el tema familia finalmente, que es Ajá, a lo que te has dedicado. ajá. Eh, bueno, nosotros nos conocimos también en el contexto de trabajo, ¿no? En algún minuto yo estaba en la Oficina de Protección de Derechos de Infancia, por ahí empecé a, entrar a llegar a algunas causas al tribunal, después terminé haciendo unas suplencias de consejero técnico, finalmente terminé muchos años trabajando, varios años, como 8 o 10 años, como perito externo. Y nos Uh -huh, encontramos más de una vez. uh -huh. Y desde ahí me gustaría saber un poco cuál es, mira, puede ser tanto desde la norma como desde tu propia visión personal, eh, ¿cuál es el rol que tú sientes que debiera cumplir un psicólogo, estamos en este rol, un psicólogo que opera como perito externo? ¿Cuál es el rol? ¿Qué esperas tú que haga, que no haga? ¿Cuál es el aporte? ¿Para qué tiene que estar? ¿Es realmente necesario? ¿Tú lo consideras necesario? ¿Cuándo Uh sí, -huh. cuándo no? Mira, por ahí vamos dialogando. Ok, perfecto. A ver, en materia de familia se discuten aspectos que se resolucionan a partir de la aplicación de una norma, pero muchas veces la norma no soluciona en conflictos. ¿Ya? Eso como afirmación. Por ejemplo, en materia de violencia intrafamiliar, el caballero le pega a la señora, la maltrató durante muchos años. La norma dice condénelo a una multa. La multa es beneficio fiscal. La multa, creemos nosotros que realmente subsana o repara los efectos de la violencia, probablemente puede ser el punto de partida porque hay una condena, que la condena en esencia es reparatoria, porque hay un Estado que reconoce que la razón la tenía ella y por lo tanto hay una suerte como de recuperación del poder en esta lógica, ¿cierto?, de asimetría, en fin. Pero en los hechos, la señora se va contenta para su casa con la sentencia, pero este caballero es muy probable que vaya a continuar cometiendo actos de violencia contra todas las siguientes parejas que tenga, básicamente porque nadie le ha dicho que su forma de entender el amor es errada. Y eso no lo lee la ley. Por lo tanto, los que estudiamos las normas, teóricamente, tampoco estamos formados para entender todo lo que acabamos de decir. Por lo tanto, cuando los operadores jurídicos de infancia somos abogados y trabajamos con la acción de la norma, debemos entender que nos faltan muchos conocimientos técnicos que nos permitan entender los fenómenos relacionados con los problemas de familia. A ver, desde la guata, si me permite la expresión, a todos nos supera cuando un papá, por ejemplo, viola a su hija, ¿cierto? Yo creo que no hay nadie que diga que eso está bien, bueno, más de alguno de él, pero
Las personas conscientes, ¿cierto? En fin, y mentalmente sanas, debiésemos decir, no, ¿no? Pero el por qué ocurre o qué pasa en la psiquis de esa niña para tolerar años esta violación, entender el hechizo, entender, ¿cierto?, el temor, etcétera, eso no lo dice la ley. Entonces, estos ejemplos que yo te planteo intentan responder un poco a tu pregunta para decir que, como el derecho, la norma, en esencia, no soluciona todos los conflictos de familia, porque estos tienen un trasfondo, hay conocimientos que tenemos que ir a buscar a otras disciplinas. El derecho va y con una bolsita del abogado va y pide prestado conocimientos al área social, al área psicológica, al área médica, al área contable y así un sinnúmero de cosas. Todas esas ciencias, esas disciplinas externas al derecho, para el operador jurídico, es decir, el abogado que trabaja en familia, son esenciales y por lo tanto todas esas personas pueden ser peritos. Y por lo tanto los peritos son expertos en estas ciencias, en estas artes o en estos oficios, en general en estas disciplinas, donde yo no soy el experto y por lo tanto yo tengo que preguntarle al que sabe qué pasó acá, ayúdeme a entender, para yo saber cómo aplico la norma. Por lo tanto, la labor de los peritos en C familia, para mi gusto, es trascendental. Pero como trascendental que es la labor que hacen los peritos, a mayor, quiero decir, a mayor importancia de tu trabajo, mayor responsabilidad hay también. Entonces, aquí quiero linkearlo con una segunda idea. Es cierto que los peritos son trascendentales, pero ¿qué pasa si hacen mal su pega? ¿Y qué pasa si no informan correctamente? Y tú me dirás, bueno, ¿qué es informar correctamente? Para mi gusto, las disquisiciones entre los peritos son esenciales porque si tú juntas en una mesa a 3 abogados, vas a tener 6 interpretaciones distintas de una norma. Para eso nos educan, para buscar, ¿cierto? En fin. Por lo tanto, a mí me parece súper razonable que los peritos entre sí no tengan la misma opinión. Pero lo que no me parece bien, y ahí es donde yo digo lo correcto, lo óptimo, lo mínimo, más bien, es aplicar en la construcción de tu informe las metodologías que son propias de tu ciencia, arte u oficio. ¿Qué es lo que, O sea, qué es lo que por lo demás establece la ley? Pues la o ley sea, lo no, dice con todas sus letras, digamos. exacto. O sea, no opine desde su guata. Claro. No opine porque usted fue un invento. Usted fue una mujer víctima de violencia y cuando le toca hacer una pericia a un hombre, y automáticamente para usted es el malo. O cuando usted es un papá al que le quitaron el cuidado personal de su hijo y le privaron de relación directa regular y no lo vio nunca más, no puede pensar en una pericia cuando se enfrenta a una mujer como ente a periciar, ¿cierto? Como objeto de la pericia, no puede pensar que ella es mala, es decir, su historia no puede inundar sus conclusiones porque usted está llamado, y aquí es lo importante, y a esto quería llegar, Ale, el perito está llamado a manifestar opiniones técnicas. Si No usted juicios de manifiesta valor. opinión, si usted no manifiesta opinión, eso es un juicio de valor. Y yo se lo agradezco, pero no me sirve. Y Yo no es lo que le estoy necesito pidiendo. acá técnica pura. ¿Sí? Y ahí Por es eso es donde, tan... y ahí es donde se habla de la objetividad, que a los psicólogos nos cuesta tanto, porque también a nosotros nos enseñan a que la objetividad no existe. Exacto, Pero en el fondo es, exacto, eh, acógete a la técnica, a la exacto. conclusión que desde la técnica puedes extraer, y no a ir más allá, a la descripción eh, y a la interpretación desde la teoría, que te permita, y corrígeme si estoy mal, digamos, pero así lo veo yo, o esa fue desde mi experiencia, digamos, y que te permita a ti un mejor resolver, pero tampoco es una interpretación de que me voy en la bola y se me ocurre Libre. ponerme a interpretar y métale y los sueños y no sé qué, y cuánta cuestión que tú vas a decir, ya, pero ¿y esto para qué me sirve, digamos? O sea, Y ahí te... no es una plataforma para que yo luzca todo lo que sé, Por cierto, no, es el para perito... responderte y ayudarte a ti en tanto juez. Sí, sí. En los roles procesales eso es súper importante como mencionarlo, porque todos, yo en mi calidad de juez, el consejero en su calidad de opinante,
los abogados en su calidad de litigantes, las partes y los peritos, todos estamos al servicio de una decisión que, en el caso de los niños, permita que sus derechos se ejecuten, se efectivicen, se satisfagan, sus necesidades se colmen. Bienestar superior del niño. ¿Sí? Yo nunca miro que gana la mujer o gana el hombre, ¿sí? Yo miro que gane la familia, y no te estoy hablando de la familia, obligarlo a mantenerse juntos, no olvides eso, tú mamá me conoces. Quiero decirte que tratar de tomar la decisión que resulte más justa para que cada uno de esos integrantes, juntos o no, puedan desarrollarse lo más plenamente posible. Por lo tanto, aquí hay que entender, con un ejercicio súper importante de humildad, que aquí no sirve el que intenta brillar, el que haga una sentencia de 800 páginas que nadie va a leer, o con aspectos técnicos que yo te podría tirar 3, 4 palabras y te dejo colgado, pero también es aprovecharme de mi conocimiento como tú podrías hacer lo mismo conmigo, y en fin, y al final esto es un gallito entre profesionales, no merece que eso dejémoslo para afuera para pelear ególatras. Aquí estamos al servicio de un fin común, y el fin común no puede ser sino resolver lo más justa y acertadamente posible la situación puntual. El punto es que quien resuelve es el juez. Entonces yo necesito que ustedes se pongan al servicio de esa decisión para que me ayuden a resolver, a bien resolver, a mejor resolver. Y si no me ayudan, no me sirven. Duro lo que digo, pero también tengo que ser realista, ¿no? Pero es que es tipo. Claro, Así está pensado el sistema. claro. No podemos ponernos a discutir. O sea, el que resuelve es el juez. Exacto. Y muchos peritos de repente podrán salir medios tostados de la audiencia porque dicen, pucha, expuse y no sé qué, y me preguntan, y al final el juez hizo todo lo contrario. Exacto. Bueno, pero Exacto. el juez es el que maneja la norma. Exacto. Y eso permite explicar que en una misma causa, por ejemplo, en una misma causa, dos profesionales de la misma entidad, quiero decir, de la misma calidad profesional, observando lo mismo, voy a complejizarlo más, al mismo niño, concluyan eh, Mm. situaciones o apuntan a conclusiones diametralmente diferentes. Yo sé que todos los días nos levantamos de manera distinta y algún día voy a estar más simpático, el otro día voy a estar más cansado, el otro día voy a estar lo que sea, pero yo creo que no puedo amanecer un día con un trastorno y el otro día sin el trastorno. Es decir, esto no es como dependiendo del día ni del sol o de la lluvia, sino que tiene que ver con aspectos de fondo que el psicólogo debe ser capaz de captar. El problema es que siento yo que hoy día, aquí vamos un poco a la crítica o al aporte, a la construcción, Es la idea. siento que hoy día el psicólogo sigue mirando esto con mucha liviandad, no digo digo algunos, con mucha liviandad y basta con informar, etcétera, y hay una suerte de sensación de que quien paga la pericia debe recibir un informe favorable a sus intereses, porque si no, no me van a contratar nunca más. ¿Se imaginan ustedes, se imaginan ustedes que yo como juez pensara fallar conforme a lo que la gente dice para no verme involucrado en problemas? Significaría que soy un juez absolutamente vulnerable, que podía estar expuesto a la corrupción fácilmente, ¿cierto? Y que soy temeroso. Ese tipo de agentes no sirve, y esto me pongo como ejemplo para decirles que esto también se replica en el caso de ustedes. Absolutamente. Y yo creo que más, ¿Sí? más firme y más duro todavía. Claro. En el sentido que tú estás de juez. Tú estás entre las Claro. partes, pero yo como perito a mí, efectivamente, si la pericia no la pidió el tribunal, me la pide la parte Uh-huh. y me la paga la parte. Uh-huh. Y Exacto. más de una oportunidad me pasó que los abogados me dijeron, esto no me sirve. Lo siento, tú me pediste un peritaje para Exacto. resolver esto y eso es lo que hay. Exacto. Exacto. Eh, y ahí, bueno, Cuando a mí tienes me la toca, posibilidad de no presentar la prueba, qué sé sí, yo, claro. pero Cuando me ha tocado compartir con peritos en este tipo de cursos, ellos dicen un poco lo que tú planteas y lo que yo creo que debes hacer lo correcto, contestarle a ese abogado cuando te diga eso, es decirle que aquí está en juego mi carrera, porque usted va a pagar y su plata yo me la voy a gastar porque al final el trabajo está hecho. Pero ¿quién queda mal frente al juez que va a ser el que me designa o no como perito? ¿Cierto? Soy yo. Y ahí viene otro punto importante.
es relevante recordar que con independencia de quién paga o no la pericia, el tribunal es el que designa al perito. Lo que implica, por tanto, quedarse siempre ceñido a normas que yo no encuentro la explicación, salvo que se dio una lectura rápida de la ley, que son normas que están desde el año 1, es decir, desde el 1 de octubre del 2005, no han tenido ninguna modificación, y muchos abogados siguen sin aplicar. La pericia en Chile es la única prueba que tiene un doble examen de admisibilidad. ¿Qué significa? Que tengo que pasar por el examen de admisibilidad de toda la prueba ordinaria, es decir, que no sea una prueba que sobre, que sea poco importante, si estoy simplificando los conceptos. Pero por otro lado, además de esa admisibilidad que la tienen que pasar todas las otras pruebas, los documentos, los testigos, en fin, en el caso de los peritos, fíjate que los artículos 45 y 47 de la Ley de Tribunales de Familia, la de Ley 19968, exige, cuando las partes ofrezcan el nombre del perito, ¿cierto? Al juez tiene que constarle su seriedad, su idoneidad y su profesionalismo. Son tres conceptos que están a leer la ley, artículos 45 y 47. Entonces, cuando llegan las partes y a mí me presentan un informe de Juan Pérez, al que yo tuve una audiencia el día anterior, y que la pericia demostraba que su parte era perfecta, convengamos en que ni tú, ni yo, ni todos los que nos están escuchando somos perfectos. Por lo tanto, cuando una pericia habla de perfección, ya está mal, ¿cierto? A mí me gustan las pericias cuando plantean, sí, la parte mandante me pagó, pero yo puedo decirle a la parte mandante que esto está bien y esto está mal. Porque todos tenemos que tener ayudas, pues si nadie hace las cosas bien, el que lo hace bien ya se fue para arriba, porque ya sobra en la tierra, ¿cierto? Aquí estamos lo que estamos aprendiendo. Entonces, si a mí este perito estuvo el día anterior y me dijo esto, ¿crees que yo voy a volver a confiar en ese perito? No lo nombro, po. Por mucho que lo informe la parte, porque para mí no es un signo de seriedad, de idoneidad y de profesionalismo. Y eso es súper relevante porque la institución de la pericia es depositar en un agente, en un tercero al tribunal, es decir, alguien que no trabaja en el tribunal, una responsabilidad, una opinión técnica. Por lo tanto, lo que tú planteas al principio, cuándo te sirve, etcétera, a mí me sirve una persona que tenga claras sus obligaciones desde la lógica de su ciencia, es decir, que sea una persona que sepa de lo que habla y no es el que lee miles de libros y habla de la teoría, porque este también guatea la parte práctica. Como tampoco sirve el que solo habla de que ayer me pasó y mañana me pasa, sin teoría tampoco. Es el que agarra conocimientos técnicos, los visibiliza en sus causas y luego habla desde la abstracción, desde la información, desde los resultados de los test, de los dibujos proyectivos, no tengo idea de la entrevista, revisión y miles de metodologías. De esa forma, en las audiencias lo tengo que incomodar, porque debe quedar constancia que esa persona no está preparada para levantar conclusiones técnicas, porque puede dar daños. Y ahí es donde viene lo importante. Como el juez designa ese perito y entendemos que el perito está en función al servicio de una decisión, es decir, tiene que ponerse al servicio del que tiene que decidir, que cortar el queque, ¿cierto? Puede causar mucho daño, porque como el juez, que es el que falla, no es el que sabe, porque para eso pidió ayuda a este perito, ¿cierto? Podría eventualmente terminar un niño interno, podría terminar sin tener que estarlo, y lo que yo he visto, podría terminar el niño a cargo de un papá que lo sigue abusando, podría terminar a cargo de una mamá que les dio lata quitarlo porque en realidad la mamá, como lo tuvo 9 meses, tiene que ser buena mamá y va a aprender a la fuerza, pero resulta que mientras tanto el niño sigue siendo violentado y así sucesivamente. O vulnerado en más de algún derecho. Sí, exacto. Ahí yo creo que hay un tema que tú soslayaste, no lo dijiste con todas sus letras, pero en el fondo es lo mismo. Hay que saber, hay que tener experiencia, hay que saber aplicar la teoría, qué sé yo. Y yo creo que aquí hay un elemento esencial que es que hay que ser ético. Y la ética, desde el punto de vista psicológico, además, tiene que ver con que yo no voy a hacer un peritaje solamente como una pega más. Y que como es una pega más, la voy a hacer bien o la voy a tratar de hacer lo mejor posible. Por supuesto, también lo mejor posible, pero como decías tú al principio, o sea, el tema, tu rol finalmente es velar porque esa familia logre resolver lo mejor posible, dadas las circunstancias, las condiciones, la competencia. Y si lo mejor, por lo tanto, es que estén separados, bueno, pero que cada uno logre
potenciarse y desde ahí generar las mejores condiciones para que esta familia, y si hay niños, niñas, adolescentes involucrados, por supuesto, entonces es ética y es el bienestar superior del sistema, Ujú. sistema familiar, Sí, sistema sí, de la familia, exacto. ya de... Ahora que tú hablas de ética, yo comparto contigo en que todos tenemos labores éticas. El problema es que quién las fiscaliza, porque como es un tema tan subjetivo, No, po, lo que es ético para ti puede no serlo para mí, en fin, es pero que, yo creo que hay ciertos comunes, pero es que hay un decálogo, ¿cierto? hay un código clarito. O sea, ética No, pero ¿quién significa, lo...? perdón, en el caso de la psicología, ética significa que si yo me voy a meter a hacer un peritaje y voy a aplicar cosas que yo me encuentro muchas veces, que eh, hay gente que en las redes sociales, oye, ¿quién tiene un test que mida no sé qué? Ujú, ujú, Un test que mida, o sea, ni siquiera estáis pidiendo ujú, el instrumento específico que tú sabes ujú, que te sirve. ujú, O sea, no voy a aplicar algo que no conozco, que no manejo, que no puedo darlo vuelta, que no lo puedo además eh, explicar, porque esa es la otra, que después vamos a entrar en la parte a lo mejor como de formato. sí, eh, Explicar adecuadamente, porque no basta con sí. yo mostrarme como que soy seco y sé mucho, porque ocupé un montón de palabras, como decís tú delante, súper complicadas, y ahí te las dejo y ve tú cómo te las arregláis. O Mm, sea, yo nuevamente mm, estoy al servicio de ese sistema para el cual tú tienes que dictar una sentencia, un ujú, fallo, no sé qué. Y ujú, por lo tanto, si yo te dejo una cuestión así ujú, elevadísima por las nubes, sí. no te sirve. Pero mira, te voy a poner dos ejemplos muy concretos. Uno conoce casos en los que se ha ofrecido una pericia psiquiátrica, que todos sabemos que el psiquiatra es un médico, es un doctor que estudió los 7 años, si es que le fue bien, 7 años y después 3 más, 4 más, no tengo idea, por lo menos 5 creo que son, en fin. O sea, el gallo estudió y sabe, ¿cierto? Pero resulta que se han ofrecido como psiquiatras a psicólogos. O sea, en el fondo psicólogos han ofrecido pericias psiquiátricas, que en el fondo, yo tratando de explicar, en el fondo es como que yo ofreciera una sentencia de derecho aeronáutico, del cual entiendo pocaso, porque mi expertise es familia. Porque si tuviera aeronáutico tendría que estudiar y probablemente lo haría bien porque estudio, digamos, porque me lo tomo a seca, en serio, pero no es mi competencia. Ese es un caso. Otro caso, peritos que en una reunión social, por ejemplo, oye, Ale, ¿cómo estás? Sí, oye, ¿tú conoces a la Juanita? Sí, oye, cuéntame a la Juanita. Y todo lo que tú me contaste a la Juanita en una reunión social, con un asado, con una copita de vino, con un cigarro, y cuando uno está más suelto, se ocupa como testimonio reservado en una pericia. Entonces, ahí me parece que estamos claros que hay faltas a la ética. Yo me pregunto, haya decálogo o haya quincálogo, lo que sea, el punto es quién fiscaliza que eso se cumpla. Sí, claro. Como no hay fiscalización de que se cumpla, nuevamente la responsabilidad recae en el juez. Y la responsabilidad recae en el juez cuando hace este examen de admisibilidad y dice seriedad, idoneidad, profesionalismo. No es idóneo un perito que se ofrece sin ser lo que ofrece, ¿cierto? No es profesional el que en una audiencia nos dejó plantado y la parte perdió, básicamente porque su pericia no llegó porque el caballero se quedó dormido. Tampoco es serio una persona que, por ejemplo, no acompaña los informes con la debida antelación y así, miles de casos, tú sabes que yo hablo de lo que me tocó vivir, no de lo que me contaron, entonces esto te lo puedo afirmar porque me tocó a mí presencial. Entonces, nuevamente la responsabilidad cae en uno y uno tiene que controlar porque el juez de familia es un juez garante de derechos. Mm. Yo tengo que preocupar que todas las personas tengan la posibilidad de ejercer sus derechos y después yo veré, de acuerdo a la norma, la prueba y lo que sea, cuál es el derecho que tiene que ser declarado por sobre el otro, porque siempre es un juego de derechos, ¿no? Cada parte legítimamente pide algo y uno tendrá que decir cuál es la petición más legítima de aquellas que ellos consideran legítimas. Pero el rol del perito es muy complejo porque a mí me ha tocado casos en los cuales los peritos no van a las audiencias y eso se ha tornado como algo práctico que yo me imagino que lo vamos a consultar después o lo vamos a conversar después, que no van y eso es como parece que es lo lógico y a mí me parece que es muy malo, ¿sí? Porque la ley dice no, 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 salvo ciertos casitos muy puntuales y resulta que si uno analiza la casuística son muchos más los casos que en la práctica han permitido que los peritos no vayan. Eso es muy complejo porque si yo leo un informe y no lo entiendo, perdí nomás.
En cambio, si tengo al perito, O lo como yo leí el malinterpretaste. informe el día anterior, le voy a decir, sabe que en la página 3, párrafo 2, etcétera, usted dijo tal cosa, pero después en la 7 dijo tal otra, me perdí. Explíqueme, claro. Exacto. ¿O a qué se refiere con, no tengo idea, con trastorno? ¿Será un trastorno o será, me explico ya? Eso es una parte. Y por otra parte, los peritos, aparte de algunos no ir, y eso está tornado, insisto, como una práctica, siguen pensando, ¿cierto? Insisto, siempre hablo de algunos casos, no puedo generalizar, pero lo que me ha tocado ver es que algunos piensan que esto es algo que es sencillo de hacer porque es un informe, ¿sí? Y esto no es un informe, porque usted no da cuenta de algo. Usted no dice que el auto le partió bien, que sintió olor, que si tiene un ruido, no, eso es un informe que es constatar hechos. No, usted hace mucho o debiese hacer mucho más que eso. Entonces lo que debiese hacer es recopilar información desde distintas metodologías. Ya vimos entrevistas, en fin, lo que sea revisión, los test, etcétera, y usted después interpreta a la luz de su tecnicismo. Por lo tanto, en ninguna parte está la opinión y en ninguna parte está el informe. Entonces la gente dice, esto es un informe, no marches 4 cuestiones, aquí que allá, le pongo un par de color, meto 18.000 test, y uno que ha tenido que aprender, debido a la urgencia de tantas pericias, muchas no tan buenas, como uno esperaría, me vi enfrentado a la necesidad de resolver, porque llegó el momento de resolver. Y si este perito no lo hizo bien, chuta, me voy quedando, es como que se me va cayendo el castillo de las cartas, ¿no? Y la cara la tengo que poner yo, porque este perito salió y se fue para la casa y siguió haciendo su día, y yo estoy ahí enfrente de las partes y estoy consiguiendo interrogación, ¿qué hago? Entonces, cuando uno empieza a leer con detención las pericias, se da cuenta que metieron todos los test sabidos por haber, muchos de los cuales no miden nada en relación al objeto a periciar, es decir, en materia de violencia aplican no sé qué test que sirve para aspectos laborales, por ejemplo, y tú dices, ¿no será que parece que trató de sumar? Entonces hay una mirada un poco liviana. Y a mí me gusta advertir, me gusta observar a aquellos que van a abrazar esta disciplina, porque es una disciplina porque hay que ser disciplinado, hay que estar reglamentado, hay que tener horarios, tú lo conoces, tú lo sabes, que a veces a uno se le escapa un poco porque trata de hacer mucho, en fin. Entonces esto es una disciplina, eh, eh, pero para aquellos que abrazan la disciplina tienen que tener claro todos los aspectos legales, pero también los aspectos éticos involucrados con esta pega. Y cuando uno decide, ok, me la banco, bueno, lo tengo que hacer bien. Y mis condiciones son estas, yo cobro lo que es esto, su tarifa, en fin, pero yo lo que ofrezco es esto. A mí no me pague por una buena pericia, a mí me paga por, yo soy libre, conforme prisionero de mi tecnicismo, si a eso quiero decir. Claro. Pero no me pida pericias buenas, no compre resultados, eso. Y ahí, como te digo, me quedo con la lamentable sensación de que falta una fiscalización un poquito más dura, porque cuando uno detecta este tipo de situaciones, creo que esto ya pasa el límite de lo permitido, ¿no? Parece ser que ya linda como con no con lo delictual, porque no hay delitos en particular al respecto, pero me pasa que hay ahí un desierto que a mí me parece que es una falta. Es decir, si yo miro legislaciones de otros países, eso es un delito. Eso te ¿Sí? iba a decir, eso te iba a decir. Yo creo que debiese ser al menos una falta. Claro, claro. Por lo menos advertir una inhabilidad, como los niños, una carita triste en la mano, que le dure 3 meses, no tengo idea. Pero algo que la gente diga, ojo con este caballero, ¿sí? O con esta señora. Cosa que pasa además, por cierto, en todas las profesiones y también en los abogados. O sea, yo me encontré como perito, como perito me encontré con abogados o con periciados que me decían, es que mi abogada me dijo que yo dijera esto y no había ocurrido y el TT era mayúsculo. Sí. Ahora, bueno, cuando tú dices, mira, yo cobro esto y esto es lo que hago y esto es lo que ofrezco y no me pide una buena pericia porque yo no voy a hacer una buena pericia en términos de que sea favorable para usted, sino que voy a hacer la pericia técnicamente lo mejor que puedo y no voy a estar aplicando test que no manejo y no voy a estar aplicando test que son para temas laborales cuando en realidad me están pidiendo cosas, etcétera, etcétera. Ahí donde yo digo eso es ético. Y cuando tú me decís, pero ¿qué lo fiscaliza? Es que
Es que la ética no debiese ser fiscalizada, po, weón. O sea, se supone que yo me formo en una disciplina, en una técnica, en un arte, si tú querís también, porque también tiene parte de arte, y me hago profesional. Y eso es ser profesional. Ahora, sí, está claro, si hay millones de personas que se pasan la Lo, ética por buena parte, lo, digamos. sí. Lo que pasa es que yo ahí me tengo que en ese punto separar 3 segundos de lo que tú planteas, porque yo creo que sí debe ser fiscalizado, porque los que, como tú planteas, el que sostiene que no debe ser fiscalizado es porque ya lo es decir, yo no necesito que me fiscalicen porque para mí está tan metido en mi ADN que no necesariamente tenga que destinar recursos en esto. Es como que el que no va a robar nunca no tiene para qué tener un carabinero fuera de la casa. Sí, claro. Pero los que creen en Dios saben que están todos los días cometiendo pecado y tienen un curita que los acepta para confesarse. Es decir, el mundo está pensado en personas que vamos a mutar desde lo bueno y lo malo, porque acuérdense que somos grises, ¿no? Pasamos del blanco al oscuro así en 3 milésimas de segundo. Por lo tanto, debiese haber algún organismo, sea el tribunal, sea el colegio, sea, no tengo idea, que otorgue herramientas para que aquellos que ejecutan mal una labor pueden ser sancionados, sobre todo, ojo, sobre todo, en aspectos en donde esa mala ejecución trae consecuencias que pueden tornarse irreparables. Si a mí eso es lo que me mueve a ser tan efervescente en mi expresión. Cuando un niño queda a cargo de un papá o de un progenitor que lo va a seguir abusando porque la pericia fue mal construida y nadie lo advirtió, es muy complejo. Porque el Mira, niño al final, y eso se ve todos los días, el niño al final dice, no saco nada con volver a denunciar porque ya sé el circuito y perdí, entonces mejor me quedo callado, aprieto los ojitos y me muerdo la lengua, básicamente para no llorar, y después cuando sea grande agarro mis 4 cuestiones y me voy. sí, claro. ¿Sí? No, sí, Entonces, sí, absolutamente de acuerdo. Sí, sí, te entiendo la lógica. Mi efervescencia, ya que tú hablaste de efervescencia, mi efervescencia no es que no debe ser fiscalizado, es que sí, no sí, sí, debiese. No debiese. claro. ¿No? Si soy Pero el del ser al deber ser, absolutamente. Oye, pucha, podríamos hablar mucho rato, pero, pero bueno, también para que esto no sea tan extenso y tan agotador, me sí, gustaría, me gustaría una pequeña pasada por la cosa formato, porque yo ok. tengo harta resistencia, de repente veo unos Mm, peritajes de 50.000 mm, páginas que las encuentro mm, insólitas. Eh, ¿Qué te sirve? ¿Qué necesitas? Y no mm, solamente en el formato escrito, ¿ah? sí, También en el formato, expresión oral. sí, po, porque yo voy a Sí, litigar de sí, alguna manera, po. sí. Estoy ahí en un litigio, entonces, Sí. A ver, varias ideas. Lo primero es que, y aquí me tengo que meter un poco en la norma, ¿no? El artículo 45 de la Ley de Tribunales de Familia establece cuándo proceden las pericias. Las pericias proceden cuando las partes en sus presentaciones, o sea, en la demanda, el demandante y en la contestación, la parte demandada, formularon observaciones, hicieron hincapié en ciertos puntos que para cuyo entendimiento el juez requiere de pedir auxilio a estas otras disciplinas. De otra forma, la pericia no procede siempre, procede cuando en la presentación de las partes existan elementos donde subyace en el fondo la necesidad de que sean interpretados a la luz de otras disciplinas. Lo que ya te habla que el derecho es humilde, en términos de decir, no lo resolvemos todo, necesitamos ayuda. ¿Va? Eso como primera cosa. En cuanto al contenido de la pericia, efectivamente a mí tampoco me gusta cómo ceñirme a ciertas estructuras, pero creo que, de nuevo, hay mínimos que hay que respetar, ¿cierto? Nosotros, para mí es muy simple hablarte de una estructura, una sentencia, y tú vas a ver que son todas medianamente iguales porque tenemos una parte expositiva donde contamos cuál es el debate, qué es lo que dijo este, qué es lo que dijo esta, la considerativa que trabajamos la prueba y después la resolutiva que ya aterrizamos y decimos esto vamos a hacer, ¿va? Entonces esa es una estructura que además es legal, en fin. En el caso de los informes periciales, etcétera, no está fijado, pero hay mínimos. Por ejemplo, para mi gusto hay 3 puntos que en una pericia no pueden faltar y que son en la práctica donde yo me voy como hacha. Primero, que conste en el informe, ¿cierto? Después me voy a referir a la parte expresión oral, me estoy refiriendo al informe escrito, ¿va? Que conste en el informe cuál fue el objeto periciado, qué es lo que yo miré, a quién, a quién le tuve que hacer los test,
¿cierto? A quién tuve que interpretar, ¿va? En segundo lugar, esencial la metodología utilizada, porque eso me permite a mí, como no experto, pero sí formado, ¿ah? Puedo ver si la metodología utilizada fue la apropiada o no, ¿cierto? En fin, y que además sea coherente Y, y, con los sope- resultados. y sopesar, eso te iba a decir, sopesar las conclusiones, Exacto. porque de repente, Porque de repente uno dice al final, conclusión, el niño se tiene que ir a lo internado. Y tú decís, ¿y de dónde salió y esto? dónde salió? Me faltaron 4 páginas. Como que avanzaste la película, pero fuiste al chancho y te cambiaste de canal, no sé. Ah, Bueno, entonces, objeto periciado, para estos efectos el concepto objeto en el trato de una persona está permitido, porque en el fondo el perito lo que hace es mirar otro, ¿sí? Y ese otro para él es un objeto al que tiene que mirar por todas partes. Bueno, objeto periciado, la metodología y finalmente las conclusiones. Las conclusiones tienen que ser acordes, ¿cierto?, a la pregunta que le formuló el juez, que el perito tenía que responder. ¿Los padres tienen o no competencias parentales o habilidades parentales? Usted diga sí o no y explíqueme por qué, ¿cierto? Entonces tú vas a tener que responder esa pregunta y ahí hay un punto de coherencia. Otro punto de coherencia es que tus conclusiones, sí o no, ¿por qué, digamos, sean o emanen directamente de la metodología utilizada? Volvemos al evitar estos saltos temporales o, en fin, o poco técnicos. Esos 3 aspectos son esenciales porque ustedes saben que el informe tiene que vertirse por escrito, ¿cierto? Y tiene que acompañarse a la causa con a lo menos, bueno, puede ser mucho más días, pero nunca menos de 5 días, que son días hábiles, de lunes a sábado, dejando fuera, como decían los funcionarios antiguos, los colorados, ¿no? Los domingos, que son siempre colorados, los y los festivos. festivos, cuando van entre semanas, ¿cierto? Bueno, entonces son 5 días corridos, ¿cierto? Perdón, hábiles, Hábiles, hábiles previo a la audiencia de juicio, ¿cierto? Y básicamente ese no es la prueba pericial. El objetivo de acompañar ese documento es para que la parte contraria, es decir, la parte en contra de quien la pericia se presenta, o sea, la parte que no pagó por esta pericia, bueno, tenga el tiempo de a lo menos 5 días para leer la información y preparar, detectar, descubrir aquellos aspectos que no sean coherentes, que no sean pertinentes, que sean dudosos, que puedan tener contradicciones internas, etcétera, para que al momento de interrogar o contrainterrogar al perito, bueno, él los pueda preguntar. Ese es el objetivo de acompañar con 5 días de antelación. Por lo tanto, si usted no lo acompaña con 5 días de antelación, hay un derecho de una parte que está en indefensión. Y yo como juez tengo que ser garante de aquello. ¿Te fijas? Y, Para que luego, haya una llegado igualdad de el día, condiciones en el fondo. O sea, que exacto, exacto, me vaya a decir todo lo que yo he hecho mal y bueno, y déjame exacto, preparar mi explíqueme por argumento. qué. Claro. Y luego el día de la audiencia de juicio, los peritos tienen la obligación de comparecer personalmente a efectos de verbalizar, es decir, de exponer verbalmente el informe escrito que ellos construyeron, pero que lo pueden, ¿cierto?, aclarar cuando se le formulen preguntas por parte del tribunal o algunos litigantes para efectos de aclarar algún punto oscuro, en fin, ¿ya? El informe del perito entonces cumple un doble rol, el documento. Por una parte, permitirle a los litigantes que puedan conocerlo previamente para poder detectar estos flancos que te decía yo, por lo menos saber qué se dijo, y además es el límite que el perito debe respetar al momento de declarar. El perito, en el fondo, al momento de declarar, no podría sostener una sexta conclusión que no puso dentro de las 5 que constan en el informe. Porque ahí de nuevo hay un factor sorpresa que es muy mal mirado por el derecho, porque aquí no gana el que saca la carta bajo la manga. Aquí gana el que, jugando con las cartas transparentemente, tiene mejor antecedentes para obtener lo que está pidiendo. ¿Ya? Sin perjuicio de que productos de una pregunta y una contrapregunta de repente me lleven a darme cuenta en el momento que, mira, eso no lo había visto, que podría Pero ocurrir. hay un, sí, pero ahí uno podría ser, pero ahí, porque ahí sirve mucho que los jueces conozcan ese informe y lo puedan leer también, Claro. porque el juez también tiene el derecho de poder realizar preguntas aclaratorias, ¿cierto? Y dentro de estas preguntas aclaratorias, el juez puede perfectamente haber detectado que existen ciertos flancos como lo pudieron hacer las partes. Entonces, el juez podrá decir, a mí me ha tocado muchas veces hacerlo,
A ver, pero esta conclusión la está obteniendo a partir de este segundo ejercicio silogístico, ¿no? Eh, pero ya no está contenido, porque esto es un elemento sorpresa. Ahora, yo podré extraerlo como conclusión mía de otros elementos, pero usted ya no lo planteó. Por eso que la pericia además tiene que ser como sopesada, como... Por eso, ¿ah? por eso digo, de repente no es que yo lo lleve como carta bajo la manga ni nada, sino que muchas veces los mismos jueces te llevan o nos llevan a uno como perito. A ver, pero Exacto, usted dice esto, podría ser, y exacto, yo podría interpretar esto como por este exacto, lado, y yo exacto, muchas veces he dicho, no, no podría ser porque exacto. o sí podría ser. Y ahí el juez Ujú. finalmente se queda con una conclusión nueva que yo no la llevé como carta bajo la manga Exacto, 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 y que exacto. finalmente aporta al mejor resolver. Sí, sí. O sea, Y quizás unas palabras, Ale, respecto a esto de la declaración verbal, porque como ya hemos afirmado, la prueba pericial es la declaración del perito. Y esto emana en el artículo 46, que habla de la ley de familia, que habla justamente del contenido de los informes periciales, que es un artículo que los peritos deben tenerlo tatuado en el fondo. ¿Ah? Y además es aplicable el artículo 315 del Código Procesal Penal, que básicamente habla de los peritos en materia penal, pero que se hace aplicable en familia, que dice el contenido del informe es la declaración del perito, es decir, el perito siempre, siempre debería declarar. Y aquí lo quiero linkear con algo que decía al principio, que era una afirmación que ahora quiero como justificar. Una de las cosas que ha ocurrido en la práctica es que los peritos han dejado de asistir a la audiencia básicamente porque así se ha como permitido, porque bueno, es mejor un medio de prueba menos, porque al final es menos tiempo y en fin. se alarga Pero más. no tenemos que olvidar que la prueba pericial es la declaración del perito, por lo tanto es esencial que ellos vayan. La única manera, y no hay más, la única razón que puede justificar que el perito no asista es que está autorizado por todas las partes litigantes. ¿Por qué? ¿Por qué la ley lo permite? Espérame, eh, yo lo sé, pero para que alguien que no lo sepa, ¿cuáles Sí. son todas las partes litigantes? Perfecto. La parte demandante, la Ujú. parte demandada y eventualmente el abogado curador del niño, porque el niño yo lo considero una parte, digo yo lo considero porque no siempre es así, digamos, pero me parece que en virtud del derecho a participación de la convención y la ley, él es parte. Podría Entonces, ser claro. estas partes dicen decir, la parte demandante ofreció un perito, lo rinde, pero dice, ay magistrado, la verdad es que el perito tiene mucho trabajo, en fin, ese día quiero pedir la exención de su comparecencia. El tribunal, ¿qué debe hacer? Preguntarle al resto de los que están litigando. ¿Usted, abogado de la parte demandada, está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Usted, curador? Sí, estoy de acuerdo. Entonces el tribunal dice, conforme al artículo 60, creo que el 64 de la ley de familia, el perito queda eximido. Yo inmediatamente hago el ejercicio de decir, qué mal. Porque cuando ocurre eso, que es un derecho de las partes, creo que los litigantes pierdan de vista que como la declaración del perito es la prueba pericial, ellos están renunciando al derecho a interrogarlo, están renunciando al derecho a aclarar. Entonces lo que el tribunal técnicamente queda medio obligado a hacer es agarrar el informe y hacerlo parte de su sentencia. Porque nadie tuvo la posibilidad de detectar el error ni de advertirlo. Claro, y hacerlo parte de la sentencia con corte y pega, digamos, sin poder saber si está bien, si está mal, si Exacto, hay exacto, contradicción, sí, claro. exacto. Ahora, Y entonces de lo que ocurre acá, sí, de mutuo propio, tú como juez puedes eximir, tú puedes decir no es necesario. no, Por ejemplo, si tú pides, si el tribunal pide una prueba, si el tribunal sí, ordena una pericia, que no lo pidió ninguna de las partes, uh-huh. puede No, eximir. no, como te digo, la pericia decretada por las partes o la pericia decretada de oficio por el tribunal se señalan las mismas reglas. Lo que en la práctica ha ocurrido son dos cosas que a mí me han resultado cada vez más complejas, ¿no? Una tiene que ver con que los peritos no están yendo a las audiencias fuera de esta única causal que justificaría que no fueran. Y no van, por ejemplo, en los siguientes casos. Voy a inventar. No es que acompañé el informe con los 5 días, ahí está mi prueba. No es que yo pedí una plata para el informe y otra plata para ir, y a mí no me pagaron el tratamiento, entonces yo tengo obligado a hacer el informe, como si la obligación fuera con la parte, cuando ya dije que quien lo designa es el juez, y por lo tanto usted ahora es un asesor mío, tiene una responsabilidad con la justicia, ¿ya? Y tanto así que tiene responsabilidades civiles, penales y administrativas. Bueno, y el caso más usual, cuando solo, pensemos en este caso de la demandante y el demandado, no vamos a meter al abogado del niño, bueno,
y la parte demandante ofrece la pericia, y la parte demandada no va a la audiencia, estando notificada con la antelación legal. Entonces el tribunal dice, ah, bueno, la parte pidió la extensión, como la ley dice que las partes deben estar de acuerdo, y como la parte demandada no está, y por lo tanto no ha manifestado no estar de acuerdo, yo voy a entender que están todos de acuerdo, entonces fuera el perito, que no venga. Y también es complejo porque volvemos al punto. ¿Y qué pasa si la pericia es poco clara, es poco consistente, es poco lógica? Entonces, eh, ahí siento yo que es muy complejo. Ahora, remitiéndome a la declaración verbal del perito, uno habla con mayor o menor convicción, o no está mal dicho eso, uno transmite, mejor dicho, más o menos convicción. Uno puede generar en otros más o menos impacto, y depende de las habilidades personales de cada uno, por cierto. Pero cuando tú vas a hablar por otro, vas a transmitir un mensaje que es técnico, tú tienes que conocer al dedillo lo que hiciste. Y también lo que no hiciste. Tienes que saber de lo que estás hablando. No es el momento para consultar por Google qué era lo que puse aquí. ¿Sí? No es el momento de pedir un comodín telefónico pidiendo una interrupción de audiencia. Todos estos son casos que a mí me han tocado vivir, ¿no? Es el momento de demostrar lo serio, idóneo y y profesional profesional. que soy, ¿cierto? Y por lo tanto, convencer al tribunal que mi pega es buena, pues es consistente, que puede haber arrojado cualquier resultado, porque eso emana, ¿cierto?, de tecnicismo. Sí, claro. Eh, Te quedaste pegado, levemente pegado. Espérame un poquitito. ¿Sí? ¿Te Ahí, quedaste pegado, ahí. vale? Ahí Ay, sí. te estaba diciendo yo a ti Sí. que te había quedado pegado. No sé cuál de los dos se pegó. Ya. Tú, por Eh, supuesto. obvio. Yo no me equivoco. Claro, claro. Eh, sí, Estábamos en la y expresión, en la exposición oral. sí, en la exposición oral tú decías, bueno, es el momento de demostrar lo buena que es tu pega. Y yo insisto, y ahí es para mí por lo menos el foco, ni siquiera es para demostrar lo buena que es mi pega, es para demostrar o es para darle el espacio suficiente a un sistema familiar para repararse. O sea, Uh-huh, va uh-huh, mucho más allá. Por eso te decía uh-huh. antes, ojalá y yo quisiera que la ética no necesitase ser, porque quiere decir que todo el mundo funciona éticamente. Uh-huh, ¿Cachai? uh-huh. Ese es el... ¿Qué te pasa con los peritos cuando de repente eh, O sea, yo entiendo y a todos nos ha pasado que se nos traba la lengua y nos ponemos nerviosos, y es cierto que esto del escenario del tribunal impacta, ¿no? El juez muy arriba, con el mallete, muy atrás, con la bandera, y toda una parafernalia en fin, que todos son simbolismos, ¿no? sí, El claro. estar sobre las partes tiene que ver como con el ejercicio de autoridad, los estrados de las partes a cierta distancia, el testigo, el consejero, lo que sea, el consejero al ladito, pero más chiquitito, lo que sea. Entonces es verdad que impacta, Mm. y yo asumo y también tolero, no dejo de ser lo que soy, que en el fondo es un aprendedor, ¿cierto?, de las cosas de la vida siempre, que eso pueda producir en el fondo un nerviosismo adicional, etc. Pero cuando tú dudas al exponer conclusiones técnicas, ya a mí me pasa, y esto es algo subjetivo, ¿no? Pero a mí me pasa que ya tiende a transmitir inseguridad. Y cuando un experto no es seguro, a mí mueve las cosas, pierde fuerza su contenido. Su Tal, tal, trabajo no me tal vez parece. ya no, tal vez ya no es tan experto. Claro. Por ejemplo, me acuerdo de una pericia gigante, ¿cierto? Que muy larga, y era una rebaja de alimentos donde el punto, la pregunta que yo mismo le había hecho era, eh, pronúnciese si es efectivo que el caballero ha tenido una pérdida en su capacidad patrimonial, ¿cierto? Para que justifique que tenga que pagar menos de lo que originalmente se obligó. Básicamente le alegaba que había perdido trabajo, en fin, y había aumentado a la familia, estoy inventando. El peritaje era eterno, y además estaba extenso, pero tenía los contenidos, y además tenía todos los documentos que había analizado, que eran una infinidad, porque eso es importante.
sobre todo los peritajes sociales, tienen que acompañar los documentos que analizan porque son parte del informe, ¿no? Tú no tienes que acompañar tus resultados conclusivos de un test porque esos son, ¿cierto?, privados, pero tú expones las conclusiones. Pero el asistente social sí tiene que exponer la boleta y las 18 boletas y no sé qué, porque eso es lo que él miró. Sí, claro. Bueno, y entonces, pero como yo me leo en las pericias, y lo digo así porque uno esperaría que fuera así siempre, pero en fin, yo dije, aquí está raro, porque la conclusión era, y por lo tanto yo concluyo que el juez tiene que acoger la demanda. Entonces yo ahí le digo al perito, usted afirma muy categóricamente algo que no es de su expertise, porque usted ahí, cuando dice qué es lo que tengo que hacer yo, se está metiendo ahora en mi ciencia, donde yo soy el experto y no usted. Usted está convocada a decirme si hubo o no variación y esa respuesta no me la dio. Usted se saltó al capítulo 18 y me puso, la demanda tiene que ser acogida. Quiero que justifique, le doy la oportunidad. Y no supo. Y básicamente no supo porque yo lo pude leer del informe, pero lo tuve que transparentar a través de las preguntas para que quedara grabado en audio. Le dije, de acuerdo a la metodología, usted señala que hizo revisión de antecedentes y entrevistas. No señala cuáles ni cuántas. Por lo tanto, yo le voy a preguntar ahora cuántas entrevistas hizo y con quiénes, pues tampoco dice. No, hice, no recuerdo bien, pero un par de entrevistas. Bueno, un par es 2, 3, en fin, si me dice 2, 3 me da lo mismo, pero si me dice 2 a 20, parece que es distinto, ¿no? No, fue como 2 o 3, perfecto. ¿Y a quién entrevistó? Y empecé a dudar. Y la verdad es que no había entrevistado a nadie. Lo que había hecho era, comillas, o sea, lo que se llamó entrevista había sido, oiga, usted, don Alexia Audizo, oye, pásame los papeles, yo soy la perito, me los llevo. Esa fue tu entrevista. O sea, hubo un contacto para que tú me pasaras los documentos y yo después me llevé los documentos y los interpreté. Por lo tanto, esa pericia se cayó. Claramente la causa se perdió porque era una de las grandes pruebas. Entonces ahí tú te das cuenta, claro, y ahí tú te das cuenta en la práctica que es necesario que haya habido una lectura previa porque uno puede detectar esos flancos porque se lo pasa soplado. Era relevante que el perito hubiera ido porque si no hubiera ido, ¿cómo yo aclaro eso? Y si no hubiera cortar y copiar, hubiera sido acogido una demanda y perjudicando a un niño, en la práctica el niño va a recibir menos cuando podría perfectamente haber seguido recibiendo lo mismo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, estos ejemplos grafican lo que te digo yo con esta efervescencia de la que hablamos, que tiene que ver con que todos tenemos que hacer nuestro trabajo para que logremos el objetivo común, ¿cierto? Que es una buena decisión o una decisión fundada, que las partes digan, en realidad perdí, pero entiendo por qué fallaron así, ¿cierto? No va a ser una cosa que van a hacer el mismo día me van a odiar, pero meses después, entiendo que es lo mejor. Y entiendo que es lo mejor. Pero entiendo que está bien, exacto, exacto. Sí. ¿Sí? Por eso es importante que los peritos vayan y que transmitan esto con la potencia, ¿cierto?, que tiene el ser experto en la materia. Porque además, y aquí viene otro tema también como de harto ego, y viene un tema polémico, pero bueno, hay que transparentarlo también, muchas veces los peritos se sienten más controlados, más que por el juez, por el consejero técnico con el que comparten profesión, y el consejero, como la idea es ser más seco que el perito, va a exponer también situaciones o circunstancias que pueden ser complejas. Entonces, hay que estar preparado en el fondo para que un tribunal a ti te pueda preguntar todo para que tú puedas justificar todo porque tu conclusión es relevante debido a que tú eres el que sabe en ese punto. Esa es la relevancia de un peritaje. ¿Y por qué? ¿Por qué al callo y por qué estos mínimos? Porque tiempo en los tribunales, como en la vida misma, hay muy poco. Nosotros tenemos que tomar 12, 13, 15 audiencias. Y no me alcanza el tiempo para leerme 15 peritajes si usted me lo hace a más de 80 páginas cada uno. Podría leerlos, pero no dormiría. Y si un juez no duerme, como un perito no duerme, la pega probablemente la vamos a hacer mal, ¿cierto? Entonces, tienen que ser pericias acotadas, concretas, precisas, donde se exprese el tecnicismo, pero por sobre todo, donde haya una coherencia entre lo preguntado, lo obtenido con la metodología y lo concluido. ¿Sí? Que haya como perfectito, como lineal. ¿Ah? Oye, bueno, pucha, podríamos seguir mucho rato
además, bueno, tuvimos harta oportunidad de trabajar juntos, tanto desde adentro como desde fuera. Yo, la pasada como consejero fue poca, pero desde fuera harta. Entonces, yo creo que ahí también de repente podríamos profundizar en hartas cosas. También estamos viendo hoy día el tema del peritaje, pero también el tema de los jueces y los abogados, que también yo creo que con el tiempo y gracias también a la comparecencia del perito, han ido aprendiendo. Han ido aprendiendo términos, han ido aprendiendo conceptos, han ido aprendiendo cuadros, han ido aprendiendo la forma en que nosotros sacamos conclusiones, y eso también se agradece, porque una de las cosas que pasa es que te llega una solicitud de peritaje con una pregunta pésimamente mal hecha, o de algo que básicamente yo no puedo responder. Entonces le tengo que decir al juez, ¿sabe qué? Es que eso yo no Aclare. aclare, o mire, interpreté o quise entender que esto era lo que usted me estaba preguntando y esto es lo que yo le puedo dar, pero eso así exactamente, dígame si tiene o no tiene el perfil de no sé qué. Eh, entonces, bueno, podríamos seguir hablando mucho rato, y siempre entretenido además, por lo menos a mí me entretiene. También yo te agradezco la invitación a todas las personas que nos están escuchando y nada, siempre me gusta como concluir destacando que trabajar en familia es maravilloso, pero es un trabajo frustrante, es un trabajo duro, porque se trabaja con lo mejor y lo peor de las personas, como todos. ¿Ah? El punto es que tomamos decisiones por otros. En pocos minutos podemos influir en la vida de otros. Lo que siempre yo hago el llamado es que tratemos de influir desde lo positivo, construyendo mejores escenarios para las personas, permitiéndoles que ejerzan sus derechos, separados o no, y sobre todo que ayudemos a construir una sociedad que sea más justa, donde los niños a los que estamos juzgando hoy van a ser los que cuando nosotros estemos abuelitos, van a decidir la sociedad que nosotros como abuelitos queramos. Entonces también cuidémonos entre nosotros, porque los niños los abuelitos que hoy día están, como de viejitos, digamos, criaron, lo aprendimos muy mal, porque la sociedad que tenemos hoy día no respeta a los abuelos, ¿cierto? No, en fin, entonces procuremos tener una sociedad más justa donde los cabros puedan desarrollarse en una familia separada o no, pero sobre todo unida, porque, insisto, aunque estén viviendo en casas distintas, siguen siendo familia. Y lo que necesiten, por supuesto, yo disponible, porque estos temas son efervescentes, son apasionantes. Gracias, Felipe. Gracias, magistrado. Perdón. De nada, Perito. Un gustazo como siempre, que estés súper bien. Igual. Chao, Gracias, chao. saludos.